La idea de este video es charlar un poco los métodos que tenemos para medir las piezas que tenemos y por qué en ciertos casos cuando nos metemos en la página web en Moviar vemos que una pieza tiene 44 milímetros. La medimos con un calibre y nos da que mide 42. Entonces, bueno, hay que entender que no todos los números que están cargados en la página web fueron medidos de la misma forma. Entonces queremos hablar un poco de las formas que tenemos de medir, qué error tiene cada una y al menos que sepamos y que estemos en el mismo canal y que estemos dispuestos a afrontar esos errores de carga que simplemente es porque todos usamos una forma distinta para medir. Entonces, bueno, primero quiero empezar hablando del famoso metro. El metro tiene una escala en centímetros, puntualmente una escala en centímetros con divisiones de 1 milímetro. La precisión absoluta que vamos a poder sacar con este instrumento va a ser de 1 milímetro. Asumiendo que haya estado impreso bien, es simplemente el error que vamos a tener, el mero error por usar este aparato. Ahí no estamos sumando errores propios de la fabricación del instrumento o errores míos como usuario, que tal vez leo mal o empiezo a tomar el punto medio entre dos líneas o simplemente tomo el extremo. A fines prácticos, para ver si un metro es de buena calidad o no, lo que se puede ver es si la punta se mueve. Los metros necesitan tener esta punta que se mueva para ver si van a estar midiendo una medición interna o una medición externa. Entonces esta punta se mueve el espesor de esta pieza metálica, dependiendo si es una medición interna o una medición externa. Entonces, si ya el metro que estamos usando no se mueve en la punta, entonces ya realmente no es un metro que valga la pena usar. A fines prácticos, para lo único que realmente usamos un metro es cuando tenemos piezas realmente grandes. Esto no es una medalla, pero es a modo de ejemplo lo que tengo más grande que una regla o un calibre no nos permite medir. Entonces, bueno, en este caso no hay otra forma que usar esto. Pero realmente el metro no se recomienda y no debería ser nuestra forma de medir pieza. Hay gente que usa reglas. Este caso es una regla metálica con una escala en centímetros y una escala secundaria en pulgadas. Y esta es una regla plástica. Puntualmente estas dos reglas no son reglas de mala calidad, porque al menos entre sí, no de forma absoluta, pero entre sí, si ponemos en cero, podemos ver que hay un solapamiento del número 20, que es la medición más grande de la escala de plástico. Es muy común cuando uno compara entre distintas reglas, o entre reglas y un metro, o entre reglas y un calibre, que va a ver que no, realmente, incluso entre las mismas, no hay una correlación buena de las escalas. En este caso tenemos el mismo problema que con el metro. El número más chico que podemos ver acá, que es la división más pequeña, es 1 milímetro. Entonces realmente que podemos medir una pieza de 50 milímetros o una pieza de 51 milímetros. Pero si la pieza es de 49,48, entonces nunca vamos a poder realmente medir con exactitud. Así que esto no, para empezar o para el que recién empieza o que todavía no se decide si esto es lo que le gusta o si se quiere involucrar o hacer un gasto un poco más significativo, para un primer arranque esto está bien. Hay gente que usa una hoja cuadriculada que tiene un espaciamiento entre grillas de 5 milímetros, pero tampoco es la recomendación. Cualquier persona que quiera involucrarse de una forma un poco más seria debe tener un instrumento un poco mejor. Hablando de instrumentos un poco mejor, yo veo alguna confusión online. Esto no es esto es una regla de cálculo. Esto es lo que se usa, lo que reemplaza hoy en día la calculadora que tenemos en el teléfono, vuelve obsoleta este tipo de regla de cálculo. Pero esto no es un instrumento de medición para el módulo o para los diámetros. Generalmente lo que se recomienda es que usemos calibres. Y acá tenemos dos calibres. Este es un calibre manual, por así decirlo, mecánico, que tiene la escala, se llama la escala de Vernier. Y vamos a hablar de esto ahora en un segundo. Y el otro calibre es un calibre digital que tiene sus problemas que también los vamos a ahondar un poco más, que es el tema de la tara o la puesta a cero.
una parte fija y una parte móvil. La escala de abajo es la métrica, la escala de arriba es la imperial. Vamos a estar usando la escala de abajo. La escala de abajo es en milímetros. Y en la pieza inferior, que es la móvil, podemos ver que dice 0.02 milímetros, que es la resolución básicamente de este calibre. Quiere decir que entre las líneas de abajo, entre este 8 y este 9, cada línea va a ser 0.02 milímetros. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo es que se usa. Este calibre tiene dos partes. Una parte que es plana adelante y después tenemos estos pinches. En el caso nuestro vamos a estar solamente usando la parte de adelante para medir la parte plana del calibre. Bueno, empezamos midiendo esta pieza de Zuccotti. Es importante cuando uno mide enganchar o intentar que la parte plana del calibre tenga un buen solapamiento con la parte plana del canto. Es decir, nunca medir una pieza así. Porque ¿qué pasa cuando la estamos midiendo así? Realmente yo puedo poner la pieza en ángulo o le puedo estar comiendo la esquina sin darme cuenta. Entonces no va a estar centrada, no le voy a estar midiendo el máximo. Entonces la recomendación es medirlo un poco en ángulo y garantizar un solapamiento en la parte plana. Entonces de esta forma podemos medir correctamente el módulo. Ahí podemos ver dónde está, tenemos que ver dónde está el 0, que está acá. El 0 en este caso solapa, está entre los números 50 y 60. Y el 0 corresponde a 58. Lo que hay que ver después es la escala secundaria del calibre de Vernier, que es donde tenemos la línea, donde tenemos una línea continua entre la escala de números de abajo y la escala de números de arriba. La medición en este caso sería entre el 1 y la línea que le sigue. En mi opinión es la línea que le sigue, es lo que yo veo, tal vez en cámara no se puede ver bien, pero en persona se ve bien. Entonces en este caso la pieza sería 58 milímetros, punto 1, 2, porque cada una de estas líneas es 0.02 milímetros. Vamos a ver este tipo de calibre y ahora vamos a dialogar un poco de cómo es que se usa correctamente. Siempre tiene que estar en 0 cuando está cerrado y ahora vamos a medir de la misma forma con este calibre digital que nos da 58.13. 58.13, el otro nos medía 58.12. Estamos realmente dentro del rango correcto o pareciera que está bien. Estos calibres, y vamos a hablar un poco más de esto, es importante que estén en 0 o que estén tarados. Dejamos el calibre en 0 y le vamos a medir el espesor a la misma pieza que recién medimos. Más o menos 5.83. ¿Por qué es tan importante el tema del 0? Porque si no, vamos a estar midiendo una medida relativa. Por ejemplo, abramos el calibre, ahí claramente el calibre no está cerrado, pero yo puedo medir una medida relativa a la posición donde estamos ahora. Entonces, si está mal tarado el calibre, y es cosa que es bastante común esto, vamos a medir 3 milímetros. Vamos a medir 3 milímetros de espesor cuando sabemos que es incorrecto. Esto pasa porque el calibre está mal tarado o está mal puesto en 0. Hay que apretar y el calibre se tara de esta forma. Otra forma que no es recomendable de usar el calibre es si el mismo, que es el problema que tienen estos digitales, es que se suelen quedar sin batería. La batería se reemplaza por esta sección de acá. El problema es cuando se quedan sin batería y que la escala que está impresa no concuerda con la escala del visor acá digital. Entonces siempre se recomienda, si vamos a estar usando uno de estos calibres o tenemos uno de estos para cuando nos quedamos sin batería, o nos aseguramos de siempre tener batería en los calibres. Acá tenemos dos piezas de Zuccotti. Las dos piezas de Zuccotti son exactamente iguales. Siempre se recomienda manejar las piezas por el canto y no tocarle las caras. Pero se puede ver que las dos piezas son iguales, solo que uno tiene un cospel que tiene un reborde ligeramente más grande que la otra pieza. ¿Dónde está el tema?
que la diferencia pueden llegar a ser 2 milímetros y lo que está publicado en Moviar puede llegar a ser distinto. Entonces la pregunta es, ¿efectivamente se trata de un error de medición o se trata de un error en la pieza? En este caso podemos ver esta pieza de Zuccotti, la que está a la izquierda, que termina la decoración de manera abrupta con el canto de la pieza. En cambio en esta le han dejado una rebaba, la cual es un cospel un poco más grande, pero al medirlo con un calibre nos da módulos distintos. Esto es más fácil de ver si las ponemos una al lado de la otra, que la pieza de la derecha es un poco más grande que la pieza de la izquierda. A fines prácticos en Moviar, esta es la misma pieza, solo que una tiene esta rebaba. Entonces, cuando uno ve online en la página web que un módulo puede ser de 60 y el otro de 58, ¿dónde está el problema? ¿Es un problema de medición? O como este caso, que es un caso, no es tan común esto, pero suele pasar. Entonces es importante que entendamos cómo es que medimos las piezas y cómo es que vamos a dialogar sobre este tema. En el caso para medir piezas que no son redondas, o sea, ya sea esta pieza que es rectangular o esta pieza, por ejemplo, que es ovalada de Rosario Grande, o esta pieza que es en forma de estrella, todas las piezas se van a medir de forma similar. Entonces vamos a ejemplificar con esta de acá. En Moviar van a aparecer dos medidas. La primera que va a aparecer es la más chica. Si es digital nos aseguramos que esté en cero. Medimos primero el lado más chico, 3664, y luego medimos la dimensión más grande. En este caso la pieza no es exactamente rectangular. Se puede ver que tiene una leve diferencia, entonces podemos medir esta sección de acá, 66,39, y luego la sección un poco más ancha, que es 67,34. Bueno, en el caso de una pieza ovalada, como es esta de Rosario Grande, de forma similar, prendemos el calibre, nos aseguramos que está en cero y arrancamos midiendo siempre la dimensión más chica, en este caso 31,88, y luego en el caso que tenga una argolla como es en este caso, la pieza incluye hasta arriba de todo, 45,11. Entonces ya tendríamos esta pieza medida. De vuelta, no estamos diciendo que esta es la forma correcta o esta es la forma que hay que hacer las cosas, es simplemente la recomendación que tenemos desde la página web y si todos los usuarios estamos en el mismo canal de cómo hacemos para medir estas piezas, entonces va a ser más fácil para nosotros y para el resto de los usuarios entender cuál es la base para la medición de los módulos. Así que como vimos hay varias formas de medir. El metro y la regla tienen una resolución de 1 milímetro, lo cual no puede llegar a ser muy bueno. Ciertos calibres mecánicos tienen una resolución de 0,02 milímetros. Hay unos que tienen una resolución un poco mayor de 0,01 milímetros, que tiene un dial como si fuera un reloj, pero estos son más especializados para la parte de talleres mecánicos. Estos calibres mecánicos nos dan una resolución un poco mejor de 0,02 milímetros y este de 0,01 milímetros, pero en este caso este calibre seguramente la resolución no sea tal, es muy probable que esta resolución sea 0,02 y simplemente es un tema electrónico que nos da un decimal más, que no quiere decir que la medición sea correcta. Siempre se recomienda tener a fines de lectura fácil, el calibre que yo uso 9 veces de cada 10 es este, pero cuando no hay batería o cuando queremos tener una medición correcta, deberíamos usar un calibre mecánico metálico. Hay calibres de plástico, que eso es otra ramificación de errores. Las calidades de esos calibres suelen ser no muy buenas, entonces siempre se recomienda un poco alejarse de esos calibres, pero si lo tenés y funciona, entonces no hay ningún problema. A veces lo que podemos hacer es simplemente calibrar nuestro calibre, ir con algún amigo que tenga un buen calibre mecánico y compararlo con nuestro calibre de plástico o con nuestro calibre digital y
y si las mediciones están dentro del 0.01 milímetro o 0.02 milímetros, eso a fines prácticos es más que correcto. Este es un video de una tanda de videos de nociones elementales de medición, en este caso es del módulo y del espesor. Ahí va a haber otros videos relacionados con otros tipos de mediciones y otras recomendaciones a la hora de archivar, catalogar y definir una colección. Pero bueno, esto es lo que se recomienda. Hay otras formas de medición, estas son las más importantes. Desde luego que no hay una forma correcta, cada uno cataloga su colección de la forma que quiera y esta es la forma que nosotros recomendamos catalogarlo.